Hola, te doy la bienvenida a Plenamente. Qué lindo que estés aquí, que estés abriendo este espacio para vivir con mayor plenitud, con mayor sentido de propósito, con mayor prosperidad. Y hoy tenemos a un invitado a quien considero un amigo. Él es Jorge Gutiérrez. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí contigo. Qué rico que nos acompañes. ¿Dónde te encuentras en este momento? Ahorita me estoy comunicando desde Virginia, desde Charlottesville, Estados Unidos. Un pueblito súper pintoresco, en medio del bosque, donde hay una universidad. Está como que muy lindo. Es un lugar tranquilo, con mucha paz. Entonces estoy muy contento. Digo, es un cambio, pero estoy muy contento. Es un cambio que significa. Cuéntanos dónde has vivido tú, en cuántas ciudades del mundo has vivido. Ah, caray. Ok, bueno, sí, en muchas. Entonces, yo soy mexicano, nací en el DF, no, defectuoso de nacimiento. Pero desde los 18 años he tenido una ambición de conocer el mundo. Y entonces, tan pronto pude, independiente salí, fui a estudiar al Reino Unido. Estuve en un pueblito muy lindo que se llama Leicester. Estuve ahí estudiando ingeniería. Después de eso me di cuenta que no quise ser ingeniero porque yo pensé que ser ingeniero era como que ayudar a las personas, construir puentes, aviones y hacer cosas así tangibles para mejorar las cosas. Y me di cuenta que ser ingeniero es estar detrás de una computadora en un sótano haciendo cálculos sobre, ¿no? En mi caso era, la única chamba que me ofrecieron en Reino Unido era cómo hacer motores un poquito más eficientes, 1% más eficiente. Esa era la tarea y en literal un sótano en un lugar horrible. Y entonces dije, no, esto no es lo mío. Lo mío es ayudar a la gente. Entonces tengo que encontrar otra cosa. Entonces regresé a México, estuve ahí un rato en un banco, haciendo cosas muy padres. Hice un MBA que me abrió muchas como que puertas de lo que era posible en el lado profesional. Pero como sigo siendo la persona que le gusta la aventura, quería salirme de México otra vez. Y entonces encontré un programa en un banco, HSBC, que me permitía, la única condición del programa es que tenías que estar dispuesto a reubicarte en cualquier parte del mundo en 48 horas. Esa era la condición. Entonces, si te dicen, oye, mañana a Buenos Aires, órale, mañana a Buenos Aires. Si te dicen, y luego después te me vas a Oman, a esta sucursal en el medio del desierto, pues te vas a la sucursal en el medio del desierto. O sea, ese era el programa. Entonces, yo feliz. Entonces, con eso, pues me llevó a pues, un lugar padrísimo, o sea, Londres, Hong Kong, Dubái, y entonces ahí la pasé muy bien. Viví momentos muy interesantes. Estar en el Medio Oriente durante el Arab Spring fue todo un tema para otra conversación, quizá. Em, y entonces, pues seguía, ¿no? Me aburrí un poco de la banca porque después de un rato yo pensé, creo que es algo de mi carrera, sí, como que me creo el coco wash, ¿no? Me creo me tomo el Kool-Aid de las empresas. Entonces, cuando me metí a la banca, todo era, es que nosotros somos la sangre que impulsa la economía. Entonces, si no hay banca, pues no puede haber, es crédito y sin crédito, la gente no puede tomar riesgos. Y entonces, si sin el banco, ¿no? Y dices, oye, eso me apasiona, está padrísimo. Y luego después de rato me di cuenta que muchos de los incentivos pues no eran tanto de ayudar, sino eran más de pues cómo incrementamos la rentabilidad, no cómo reducimos costos. Y eso a mí en lo personal no me llenaba, entonces quería buscar algo más padre. Y entonces en eso me llegó la oportunidad de Google, que fue una gran oportunidad. Dije, esta empresa sí, innovación, creación de valor, todo lo dan gratis, es una empresa distinta, padrísima, ¿no? Entonces, y de hecho es justamente en esa chama cuando nos conocimos, Carlos, no sé si te acuerdas, hace tanto tiempo. Muchísimo tiempo y tengo tantos recuerdos. Aquí un paréntesis, em, me llega la historia, el momento en el que hicimos un offsite, como una reunión de equipos grandísimos en México, en el DF, ¿De acuerdo? y la pasamos buenísimo. También. Esto fue fiesta, todo el equipo de México nos recibió con este calor humano que caracteriza a las personas en México. Yo creo que es inigualable, inigualable. Y tenemos tantos recuerdos y aprendimos tanto, trabajamos con pequeños negocios en México, salimos a la calle y en esa época yo también utilizaste el término como drink the Kool-Aid. Nos poníamos la camiseta de la empresa y con este orgullo y con esta convicción y con este amor por el trabajo salíamos a vender lo que vendíamos, pero paralelo a eso la pasamos buenísimo, de verdad que todo el equipo se portó divino con todos los que veníamos de afuera. Sí, sí, me acuerdo mucho porque ese proyecto era mi último, ese proyecto fue mi último en México antes de irme a Singapur. Y sí, sí la sudé, pero qué bonito.
Lindo. Bueno, entonces te fuiste a Singapur después de México otra Entonces vez. sí, fuimos a Singapur, estuve un rato y luego nos mudamos a California porque mi esposa y yo, digo, teníamos un bebé, entonces iban a hacer un bebé y nosotros dijimos, oye, Singapur está un poco lejos. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar porque mi papá tuve una conversación, volé desde Singapur hasta México para el cumpleaños de mi papá. Y él me dijo, oye, ¿no sabes qué gusto me da verte? Y dije, ay, pa, pues claro, pues aquí para tu cumple, ¿no? Y yo soy súper tranquilo. Dice, no, es que yo estoy pensando, pues ya tengo edad, y entonces si solo te veo una vez al año, pues yo creo que nos vamos a ver unas 10 12 veces más. Entonces Uy, las aprecio todas. Y entonces mi estómago se fue hacia el suelo. ¿Cómo es claro, posible? ¿No? claro. Y de hecho, recuerdo que estábamos hablando recientemente Sí. y me estabas contando que acabas de hacer una transición grande, estuviste en Google muchísimos años, en diversas partes, todas las ciudades que estás nombrando, que nos estás contando, una trayectoria muy global, de alto impacto, llegaste a un cargo muy importante dentro del grupo de Google que genera más ingresos para esta compañía multibillonaria y te fuiste de viaje con tu familia a Ujú, Hawái. ujú. Y estas vacaciones tan anheladas, especialmente para una persona con un cargo y una responsabilidad tan alta como la que tú tenías, y especialmente en épocas de layoffs y de muchos cambios en Google, te vas de vacaciones con el ánimo de descansar, de pasar tiempo con tu familia, con tus bebés, y tienes una epifanía, tienes un llamado. Cuéntanos qué pasó y qué sucedió después de ese viaje. No, pues sí. Es un momento, de hecho, difícil porque creo que es uno de los momentos de los cuales tengo más pena en mí mismo. Y eso fue la epifanía, ¿no? Digo, un poco de contexto, yo estaba trabajando en muchos temas de Google, como bien dices, con mucho estrés, muchos pues, problemas laborales, pero el problema con la chamba es que entre más trabajo difícil haces bien, más te dan. Y entonces, yo estaba en ese ciclo de más, y sí, tengo mi carrera y esto y lo otro. Y lo que no me estaba dando cuenta es que poco a poco lo que estaba haciendo es que estaba dañando las relaciones más importantes que tenía en mi vida. Entonces, no, o sea, y dañando es una palabra muy fuerte, muy grave, pero pues, ¿qué le llamas, no? Si tienes una flor hermosa que te saluda todas las mañanas y no la proteges, y no la cuidas del frío, y no le das nutrientes, y no le das agua pues eso es dañar, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo, porque me estaba entregando todo mi ser a esta organización tan grande que exigía tanto, y me di cuenta porque este viaje, como me dices, lo había anhelado tanto tiempo. Nunca había estado en Hawái, es una isla tropical, va a estar increíble, pero no, o sea, en el avión, ¿sabes lo que estaba? No estaba con mis hijos. Yo estaba trabajando sobre una propuesta que iba a ser una cosa que iba a ahorrar quién sabe cuántos millones de dólares. Y en vez de estar disfrutando el viaje con mis hijos, no estaba porque es que no recibieron el correo y quién me iba a presentar el lunes y a qué horas el lunes. Entonces yo, o sea, mi mente no estaba presente en el momento y seguía en eso hasta que se enferma mi hijo. Y me acuerdo mucho de eso porque sí, sí me apena la memoria me enojé con él. Imagínate la pobre indefensa criatura tosiendo, tirado ahí en el sofá del cuarto, y yo lo que sentía no era compasión, era enojo de cómo es posible que este niño me va a arruinar mis vacaciones. Y en ese momento sí me dije, "Ah, caray, esto no está bien. O sea, lo más importante para mí, digo, mi rol como papá es súper importante para mí. Claro. Y siento la emoción, la nostalgia, la profundidad en tus palabras. Y son estos momentos de llamado, de sacudón, Ujú. que nos hacen reflexionar, profundizar y cuestionarnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y espero que tu nene haya mejorado pronto, pero fue a través de eso quizás, que yo siempre uso este término, el universo te estaba dando un mensaje de, oye,
como despierta por acá o atención acá. Yo siempre digo, nos van dando mensajitos y a veces son sutiles, suaves, Sí. quizás un dolor de cabeza o estoy notando que tengo mucho estrés, pero poco a poco vamos sintiendo cómo le sube el volumen a esos mensajes hasta que les prestamos atención, hasta que nos toca un musculito profundo que nos dice, uy, espera, aquí hay algo. ¿Qué sucedió después? Pues fue una aventura después, porque es un momento de autodescubrimiento, ¿no? Es ese momento de crisis, que te empuja a una reflexión que no quieres, porque la reflexión, pues, en mi caso no era bonita, ¿no? O sea, todo lo que yo pensaba que estaba haciendo es que yo estaba, pues, tratando de tener impacto y tratando de ayudar a la gente y tratando de hacer esto, y cuando lo veía, eso no era lo más importante para mí, no era mi rol más profundo, de más, este significado. Y entonces mi esposa y yo justamente nos pusimos a pensar, a ver, ¿qué es lo que realmente importa? Entonces, si tomamos este tema de la vida, nuestra vida personal, casi como un problema de diseño ingenieril, ¿no? De, y basado en un libro buenísimo de unos profesores de Stanford que combinaban los principios de diseño de UX con procesos de carrera de vida. Eh, entonces lo hicimos los procesos y te hacían unas preguntas de reflexión muy importantes. A ver, ¿para qué estamos aquí? ¿De qué significa la vida? ¿Qué es una vida bien llevada? ¿De qué te vas a acordar y de qué vas a estar orgulloso en 50 años? ¿No? O sea, profundos, profundos. Y luego, a ver, tu trabajo. Qué te llena de trabajo? ¿Qué te motiva? ¿Qué es importante? ¿No? Y cómo pasas tu tiempo. Y cuando empezamos a comparar esas cosas, cuando nos dimos cuenta que realmente no estamos nada alineados ninguno de los dos, ¿no? Entonces habíamos optimizado todo nuestro universo para la carrera profesional. O sea, la casa que elegimos, no la elegimos porque las escuelas son buenas, no, la elegimos porque estaba a 3 minutos del trabajo, ¿no? O sea, vivimos en California, ¿por qué? Porque es las mayores oportunidades laborales. Entonces, todas nuestras decisiones se habían optimizado para el trabajo y cuando pensamos a ver qué es lo que más te importa a ti, pues es la familia, son los niños, son su desarrollo, compartir este momento único que en 10 15 años se desaparece y ya son adultos y ya los ves muy poco, ¿no? Entonces, ese proceso fue muy difícil, pero fue muy necesario y entonces nos impulsó a tomar unas decisiones o sea, es que no lo puede, el problema de cuando se te revela esto, Caro, es que ya no lo puedes ignorar. Entonces, cuando te das cuenta que es real, que es verdad y que no es verdad y que mentira estás contado, no hay vuelta atrás. Total, cuando lo ves, no lo puedes dejar de ver y ya se vuelve un llamado y ya las cosas que te interesaban antes, pues ya no, ya tienes una visión mucho más lejana, más profunda, ya no lo puedes dejar de ver completamente. Y Y entonces, decidiste sí. renunciar. Y es cuando decido renunciar. Exactamente. Entonces dejo todo eso, el salariazo, que estaba muy bueno, que hasta la fecha me duele un poco cuando me acuerdo. Te entiendo, te entiendo. El salario, las prestaciones, la comida, nos regalaban celulares todos los años, los últimos modelos, los viajes espectaculares con muchísimo, voy a usar la palabra, despilfarro de recursos, pero se sentía muy bien. Sí, eh, claro. con acciones que siguen en aumento. Entonces, lógicamente, o sea, la mente a nivel lógico, a nivel cognitivo, no es una decisión adecuada, entre comillas, según Ujú. lo que se nos ha dicho históricamente. Mientras crecíamos, la sociedad valora todo eso y nos dice, es por ahí, ahí estás bien. Pero por otro lado está la parte emocional, la parte de ver más allá. La pregunta que te haces de qué me quiero sentir orgulloso o orgullosa en 50 años, cómo quiero vivir mis días. Y puedes tener todo el dinero, todas las prestaciones, todos los beneficios, todo lo que quieras, pero frente a estas preguntas llega un momento en el que la balanza ya no está en balance y tienes que tomar acción. Sí, totalmente de acuerdo.
Y es lo que hicimos. Y te voy a decir, la cosa más difícil, curiosamente, de dejar todo eso, no fue todos los famosos perks. O sea, no fue la comida gratis, y claro que duele, ¿no? Lo que fue más difícil fue la identidad personal. Uf, hablemos de eso. Te Entonces, identificaste con tu rol porque estuviste en sí, estos roles por 11 años. Tú eras tu título. sí, Lo digo yo porque me era, pasó igual. Yo era esa persona. Y el día que decidí renunciar, al otro día era, y ajá, ¿quién soy yo sin mi título? Sin mi camiseta que me había puesto con tanto orgullo, con tanto ego ujú, presente, y me la quito y se siente un poco volando, se siente un poco al desnudo. ¿Cómo te sentiste tú? horrible. Para ser súper sincero, es como estar encuerado. O sea, todo y especialmente de marcas que tienen tanta trascendencia, no solo económica, sino política, social, ¿no? Como Google es una gran, enorme marca con mucha influencia y muchas percepciones. Lleva tanto tiempo ahí que yo en mi familia, pues, era el chavo que trabaja en Google, ¿no? Y que le fue muy bien. Y entonces, cuando no tenía, ahora quién eres, pues nada más me quedé con el chavo, ¿no? O sea, y ni siquiera el chavo famoso, ni siquiera el chavo del 8 algo bien, ¿no? O sea, pues ahí el que antes trabajaba en Google, supongo, ¿no? Te Em, quedaste con el Jorge Gutiérrez, sin Ujú, más, nada sin el más. título. Y tú me decías, pues dado tu rol en Google en México, te hacían entrevistas, tú llegaste a ser responsable de una organización gigante de miles de personas a nivel global, tomabas decisiones con alto impacto en cuanto a dinero, en cuanto a personas, en cuanto a volumen. Esta es una empresa con peso, con mucho volumen, y te despojas de todo eso y te quedas con tu esencia, con quien realmente eres, pero esa transición, que además fue voluntaria, o sea, tú elegiste renunciar en un momento, en un pico de tu carrera, y lo eliges por tu propósito, por poder estar con tu familia, por poder querer servir. Y mencionaste desde que empezamos la conversación tu deseo de servir, que no lo encontraste en la ingeniería, luego pasaste a la banca, no lo encontraste, luego pasaste a tech, no lo encontraste, y en este momento te estás dedicando a ayudar a las personas a contar historias, a comunicar. Te volviste experto en comunicar y en storytelling, en contar historias. ¿Cómo llegaste hasta allá y qué estás haciendo en este momento? Pues mira, es algo que descubrí a lo largo de mi carrera. En distintas partes, o sea, en el Medio Oriente, cuando estaba trabajando en el banco, ahí había un club de public speaking, de Toastmasters, el cual formaba parte, este, que el tema que veía mucho y que me frustraba, pero yo sabía, bueno, seguramente hay una buena razón, ¿no? Cuando apenas empezaba mi carrera, veía que había muy buenas ideas que nada más nadie tomaba en cuenta y que había muy buenas opiniones que nada más no eran escuchadas. Y dije, bueno, seguramente alguien sabio sabe lo que está haciendo y lo están haciendo con la mejor. Yo lo que pasa es que soy ignorante, entonces lo veré, ¿no? Y conforme avanza mi carrera profesional, más me elevo en los rangos de los que toman decisiones y las organizaciones y liderazgo, y me doy cuenta que no hay una razón más allá. Lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo para tomar decisiones, tenemos muy poco tiempo para comunicar ideas, tenemos muy poco tiempo para evaluar las cosas bien. Y entonces esa escasez de tiempo obliga a que o sea, crea un formato de alta presión para comunicar las cosas y no todos tenemos la práctica para hacerlo. Entonces yo vi demasiadas veces como una persona con una idea increíble y un talento enorme no le dan ni el tiempo para exponerla o empieza a exponerla y le interrumpen. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esa persona pues no tiene impacto, porque entonces no tiene recursos. Y no tiene recursos, no tiene promociones, no tiene promociones, no se eleva en el rango, entonces no forma parte del liderazgo. Y entonces, sobre esas cadenas, y me frustraba decir, oye, ¿cómo es posible que la peor idea es la que gana? Y mucho de eso es que no lo estás comunicando bien. Y entonces, orgánicamente, sin que nadie me pagara para hacer eso, yo lo hacía en Google gratis, me pone a asesorar a esas personas, decirles, a ver, mira, vas a ir a esta reunión, te conozco, sé que te va a ir mal, digo, con todo el permiso del mundo me vas a disculpar, pero te va a ir mal si no te preparas, entonces déjame, te ayudo, por favor.
sea, creo que tu idea es muy buena. Entonces necesito ayudarte para prepararte, para que tu idea sobreviva, digamos, la arena de gladiadores de ideas, ¿no? Y esa frustración es lo que me llevó a invertir mucho tiempo en entender los cuentos, por qué importan los cuentos, qué rol tienen los cuentos en la comunicación entre las personas, especialmente en el ámbito profesional y especialmente, o sea, mi énfasis es con gente muy técnica, porque es gente que tiene muchísimo estudio, muchísima capacidad, muchísima inteligencia, pero se caen en el último segundo y entonces todo ese impacto que la humanidad debería de tener, no lo tenemos porque no pueden transmitir bien sus ideas. ¿Y por qué el valor de contar historias, de contar cuentos? Cuando estas personas, me las imagino yo, muy técnicas, súper Ujú. inteligentes, niveles de IQ altísimos, tú les dices, cuenta una historia, te van a decir, no, me imagino yo, muestro los datos, muestro las gráficas, vamos al grano. ¿Tú Sí. cómo les explicas el valor de contar historias? Es muy curioso porque para los técnicos les tienes que hablar un poco como en tecnicismos, ¿no? Pero una cosa que me gusta ayudarles a entender es que lo que está pasando cuando nos comunicamos es que es literalmente es la magia de las ideas de mi cerebro, cómo las transmito de manera más fidedigna, con la mayor fidelidad a tu cerebro y al cerebro de muchas personas. Ese es lo difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos esa transferencia de ideas? Y lo que pasa es que si te pones a pensar, los seres humanos llevamos ¿qué? 300.000 años ponle más o menos, ¿no? De evolución, desde que el Homo sapiens más o menos sabemos que existe, pero la historia escrita se tiene como 5 o 6 mil años solamente. Entonces, todos los procesos súper padres que tenemos de documentos y presentaciones y todos los chats y todo esto que tenemos que hemos desarrollado tan recientemente, no estamos tan adaptados como para la historia oral, a los cuentos. Y entonces sé que suena muy infantil. Inclusive la gente se ríe de mí cuando es que tú tienes que aprender a contar un cuento como de niños y se ríen. Dicen, a ver, esto es un proyecto de tantos millones de dólares. ¿Cómo te voy a poner a contar un cuento para infantes? No para niños. Es que a ese nivel tienes que llegar para que sea efectivo, para que transmitas esa idea. Y de hecho hay mucha ciencia que luego les comparto que te da esos los fundamentos de cómo funciona. Un experimento que hicieron que me encantó es tenían a dos sujetos y los pusieron bajo un MRI, una imagen de resonancia magnética. Y entonces a los dos sujetos pues les veían sus patrones neuronales, como las ondas, cómo iban cambiando. Y luego a uno de los sujetos le piden que lea un cuento. Y entonces a la persona, y entonces vigilan. Y entonces conforme avanza el cuento, ven que se sincronizan las actividades neuronales de la persona que cuenta el cuento y la persona que escucha el cuento. Y más allá, cuando saben que es un cuento, como es un formato que tenemos muy entendido todos, las partes del cerebro que se encienden en el que va a contar a la hora de leer, se encienden antes de que lea el texto en la persona que escucha, porque está la anticipación del cuento. Entonces, el formato básico del cuento, que es, ¿no? Planteamiento, nudo, desenlace, o sea, súper, súper básico, eso ilumina distintas partes de nuestro cerebro. Entonces, la gente que sabe que está en el formato de cuento está ya calentando las neuronas para recibir esa parte del cuento. Entonces, o sea, realmente es como nos comunicamos mejor y te permite mucho más impacto. Claro, y es que es muy humano, nos encantan las historias. Me encanta a mí la reacción de las personas cuando alguien dice, uy, les tengo un chisme. Y todo el mundo, uy, cuenta, 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 ¿no? Como que nos Claro. encantan las historias humanas y conectamos con mayor profundidad con cualquier cosa que genere emoción. Ujú. Cualquier evento que genere emoción lo registramos en nuestro cerebro. Mientras que cuando es netamente datos, se nos olvida. Sí. Rutina, si yo te digo, cuéntame cuál fue el día más emotivo para ti de 2020, probablemente esté ligado a un día de alto nivel de emoción. Versus, no, pues un día que me desperté, desayuné y dormí, pues no nos acordamos. Entonces,
la emoción está ligada con la memoria. Las historias emotivas son las que recordamos. Y paralelamente también quiero resaltar lo que dices de cuando conversas con personas muy inteligentes y en procesos y en proyectos muy importantes para sus trabajos, obvio son importantes, y nos dicen, no, las historias, no, esto es demasiado importante, y entonces tengo que hablar con un lenguaje muy elevado, profundo y técnico para sonar inteligente, cuando en realidad lo que necesitamos son mensajes simples, sencillos, humanos, que un niño de 5 años pueda entender, pero se nos ha instruido que tenemos que utilizar lenguaje elevado, difícil, digamos, casi que no se entienda para Ujú. sonar muy educados y muy... Y es exactamente lo opuesto que tenemos que hacer. En marketing, no sé si te acuerdas, nuestra CMO, Lauren Tuhill, nuestra alta jefe, nos decía, hablen con lenguaje humano. En todas las comunicaciones, hablen con lenguaje humano, que la abuelita de 80 años y el niño de 10 lo puedan entender por igual. Y a mí esto se me quedó. Y le da la vuelta a la manera en que hablan las personas técnicas o muy académicas. Ahora, te voy a dar algo que me he dado cuenta en este trabajo que he hecho más de una década de contar cuentos con gente, que muchas veces escondemos nuestra inseguridad en lenguaje elevado. Uy, sí, Entonces, muchas veces es una defensa, es un mecanismo de defensa el usar palabras rebuscadas, el usar tecnicismos, porque realmente lo que denota es que no entiendes bien la idea. Entonces, como bien decía Carl Sagan, que me encanta, decía, solo sabes que sabes cuando se lo puedes explicar a un niño de 3 años. sí. Es cuando sabes que tú sabes. Porque si no puedes hacer eso, entonces ya te diste cuenta que no sabes, que no realmente no lo entiendes. O sea, entiendes ciertas palabras y las puedes poner en orden. Casi, casi como un chat GPT, ¿no? De que o sea, el chat GPT es buenísimo para ponerte palabras en orden, pero porque te sabe poner las palabras en el orden correcto, en párrafos correctos, congruentes, no quiere decir que el chat GPT entienda absolutamente nada. Es un sistema probabilístico que nada más supone cuál es la probabilidad más alta de que el orden de las palabras. Y lo mismo pasa con seres humanos. O sea, cuando yo te hablo de cosas muy rebuscadas de la economía, y claro que el supply y demand, y que esto y que lo otro, como bien sabes, la elasticidad del precio, bla, bla, bla. Lo que estoy diciendo es que estoy escondiendo el Claro. hecho de que hay cosas que no entiendo al 100% y entonces no te las puedo descomponer en sus elementos esenciales. Y de hecho, esto me hace pensar en una publicación que compartiste en LinkedIn, en el que decías, hay 3 palabras mágicas para crear confianza en un equipo de trabajo. Y las 3 palabras son yo no sé. Pero nunca se nos dice que podemos decir eso. Qué vergüenza que yo tenga que admitir que no sé. Cuéntanos más al respecto. Pues, mira, yo lo que siempre he visto en las personas es que la confianza, que es lo que necesitas para tener mucho impacto, necesitas crear confianza en los demás. Y la confianza realmente, si piensas, ¿qué es la confianza? La confianza es que yo confío que si tomamos un riesgo juntos, no voy a quedar mal. Entonces, la confianza es proporcional al riesgo que yo siento en la situación. Entonces, porque todos sabemos que la confianza no es absoluta. O sea, yo confío en mi niño de 6 años, claro que confío en él, pero no le voy a dar mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque si le doy eso, pues quién sabe cuántos miles de dólares se va a gastar en babosadas, ¿no? Entonces, sí confío, pero dependiendo del riesgo, cuánta confianza le doy, ¿no? Y lo mismo en las relaciones laborales. Y entonces, lo que las personas creen es que van a tener más impacto si los demás suponen que saben más de lo que saben. Y entonces creen que ese es el camino más seguro, porque entonces si no revelo exactamente dónde está mi ignorancia, es probable que igual y me des más oportunidades de las que me ibas a dar si no. Y lo que hacen los expertos muy bien, y eso es así como detectas un experto, inmediatamente es que te digan exactamente qué saber y qué no sabe. Mm. Porque en ese momento entiendes en qué puedes tomar riesgos con confianza y en qué áreas ya con esta persona ya no puedes tomar riesgos. Y eso es lo que crea la confianza, porque entonces me ayudas a entender el riesgo que estoy tomando al participar en tus ideas. Entonces hay ideas calificadas, hay ideas no calificadas.
Claro, claro. Y eso también me hace pensar en crear seguridad psicológica dentro de un equipo, en el que cuando, especialmente si viene de un líder o una líder, Mm. decimos, yo no sé, el equipo se relaja. Ok, podemos descubrirlo juntos. Lancémonos a explorar posibilidades y se abre la puerta a posibilidades versus tengo la respuesta exacta, esto es lo que tienen que hacer y genera como, bueno, pues si él o ella dice que eso es lo que toca hacer, pues corramos a hacerlo, pero cuando mostramos esta humildad, también estamos diciendo, tú también puedes mostrar humildad y entre equipo lo podemos resolver. Entonces, el valor de crear confianza y el valor de las palabras. Y hablando de esto, me gustaría que nos contaras, así de manera como muy práctica, cuando tú trabajas con personas, ¿qué les enseñas o qué observas? ¿Cuáles son los errores más comunes que realizan las personas cuando están preparándose para dar una presentación? Cuando tienen que contar una historia por escrito de manera verbal, cuando tienen que hacer un pitch a inversionistas, cuando quieren contar lo que significa su marca, su producto, su idea. ¿Cuáles son los errores más comunes? El que veo, el primordial error es el no enfocarte primero en la audiencia. Entonces, siempre es lo mismo. A ver, te doy una presentación. Imagínate, estás en el trabajo, llega tu jefe y dice, ahora, vas a presentarle al vicepresidente de quién sabe qué. Y entonces tu chance para demostrar lo increíble que eres, ¿no? Entonces, desde el inicio de cómo te estás proponiendo la tarea, es chance de que yo comunique mis ideas y que yo sea brillante y que yo demuestre que soy inteligente y capaz y todo lo demás. Y entonces, este yo de inmediato es el primer error. Porque lo que tienes que hacer es pensarte, a ver, ¿a quién le voy a comunicar? ¿Quién es esa persona o esas personas? ¿Qué piensan hoy sobre este tema donde yo puedo aportar valor? ¿Y qué quiero que piensen al final de mi interacción con ellos? Y entonces, ese es el que veo y lo veo en todas partes, en presentaciones formales, lo veo en presentaciones laborales, lo veo en entrevistas. O sea, ese es el error número uno de eso. No enfocarte primordialmente en tu audiencia y qué es qué valor le puedes agregar. Y entonces todos los otros errores, de hecho, vienen un poco de ahí, de esa misma fuente primordial, porque luego viene el error de ponerle demasiado contenido. Es que si solo tengo 10 minutos, te voy a dar las 100 razones por las cuales soy lo mejor, ¿no? Para esta entrevista. Oye, 100 razones, nadie te va a captar 100 razones, ¿no? Se van a acordar de quizá una, y entre más trates de meterle, igual y no se acuerdan de ni una sola. Entonces, demasiado contenido otra vez viene de que es que no entiendo bien qué están buscando, no entiendo bien qué va a ser interesante para esa audiencia, qué va a ser, qué van a recordar. Y entonces ese es como que el primordial. Y hay una litania de este tipo de cosas, pero ese es el que más quiero resaltar con todos, de piensa muy, muy bien en tu audiencia. Me estás haciendo pensar, yo estaba tomando apuntes sobre el ego. El Ujú. ego como está jugando un papel, entonces hablamos del momento en el que nos tenemos que despojar de esa identidad, de esa narrativa que tenemos acerca de nuestras propias vidas. El ego cuando utilizamos lenguaje demasiado rebuscado para sonar inteligentes. El ego cuando estamos dando una presentación pensando en nosotros y qué tan inteligentes sonamos versus el impacto que va a tener, cómo podemos hacer que comunique y le llegue a la persona, a la audiencia a la que le estamos comunicando. Entonces, cuando podemos soltarlo, nos podemos comunicar mejor, podemos ser más auténticos, auténticas, podemos expresarnos de manera más directa. Yo tuve esa experiencia personal muy evidente, muy, muy evidente. Recuerdo que en muchos trabajos me ponía nerviosa cuando iba a presentar y presentar era parte de mi trabajo diario, seguro que el tuyo también. Y bueno, ya era rutina tener que dar presentaciones, pero llegó un punto en mi vida en el que empezaba a ponerme muy nerviosa
y entonces ya era como que no se me noten los nervios, a esconderlo, porque tengo que sonarme inteligente, porque en la calibración las personas importantes van a tener que decir que yo puedo comunicar de manera elocuente, y era yo. Sin embargo, notaba el cambio drástico cuando en las noches yo me iba a enseñar marketing. Yo siempre he dado clases de marketing. Luego empecé a enseñar mindfulness, meditación. Y cuando le cambiaba el rótulo de presentación a enseñar, había cero nervios, cero preocupación. Era yo. ¿Verdad que yo amo enseñar? Siempre lo digo. Pero en esos momentos era 100% yo en estado de flow, de fluir, sin nervios, sin qué dirán, porque no se trataba de mí la profesora, de mí porque me iban a calificar, se trataba de cómo hago para que este mensaje, este concepto, le llegue a la persona de la manera más sencilla, más práctica, más divertida posible. Entonces el cambio de perspectiva a mí en lo personal me ayudó mucho y es tan evidente que ya lo sé, y es un llamado de atención, mi corazoncito se empieza a acelerar y yo digo, uy, aquí estoy pensando en mí, ¿cómo hago para trascender mi ego en este momento y de verdad convertirlo en un momento de enseñanza, no un momento de quiero verme muy bien yo? Así que gracias por esas enseñanzas y me gustaría preguntarte qué sigue para ti, en qué proyectos estás, cuéntanos más. Pues estoy en el proceso de descubrimiento. De hecho, tomé tu curso de Ikigai, que lo quiero recomendar ampliamente a todos los que nos escuchen ahorita. El concepto me encanta, pero creo que es un concepto de autodescubrimiento que es iterativo a mí. Digo, a mí me gustan los procesos iterativos en general, ¿no? Para desarrollar, porque al hacer algo, pues aprendes algo. Y con ese aprendizaje puedes hacer algo distinto y luego aprendes más y así le sigues. Entonces, desde que yo llevo casi 6 meses desde que renuncié, y entonces ha sido un proceso iterativo muy interesante, porque empecé con esa idea de que yo también quiero enseñar. Es que yo me encanta ayudar a las personas, me encanta enseñar. Entonces pensé, es que igual y el lado académico es lo más padre para mí. Entonces me pasan muchas horas entrevistando a profesores en escuelas y lo demás. Y y quizá ese no sea mi camino, curiosamente. Porque mucho lo que viene con ser profesor, especialmente aquí en Estados Unidos, es mucha investigación, es mucho, y de hecho hasta hablando con los profesores de, oye, ¿y qué tal las clases? Y me dicen, las clases es lo de menos, la clase es lo menos importante. Lo que importa aquí es que tú publiques tantas veces al año y que te acepten tal journal y tal otro journal, y esto es lo importante, y tu ranking, y bla, bla, bla. Y entonces cuando les escuché hablar sobre eso, dije, es que esto es exactamente lo que estoy huyendo. Yo estoy huyendo de un sistema corporativo con incentivos que no están alineados con lo que yo quiero hacer, que es servir a los demás a través de la enseñanza. Y entonces, como que me puse a pensar, entonces, si esto no es, entonces, ¿qué sí es? ¿No? O sea, si no, no quiero estar con los profesores que me dicen, es que yo 20% de mi tiempo es enseñar y el 80% es estas otras 5 cosas. Y dije, ¿y si yo solo quiero hacer el 20? Uy, no, chavo. Es que no, aquí eso no está. El Y, ego en la vida académica, de nuevo, exacto, sí. Pero nota, o quizás ya lo has hecho, observo el valor de también identificar lo que no es, porque ujú. muchas veces nos enfocamos en tengo que encontrar exactamente lo que sigue, lo que es, y qué lindo darnos cuenta de, ¿sabes qué? Este no es mi camino, y hay mucho valor en esa información. Muchísimo. Y además es parte, y he tomado mucho tiempo en este proceso porque, digo, es muy bonito hablar de que el ego y hay que distanciarnos del ego y lo demás, pero es bien difícil hacerlo. Entonces, parte de la razón por la cual yo me enamoré tanto de la idea de ser profesor en una buena escuela es porque lo que dije, es que soy un profesor de una buena escuela, ¿no? Entonces, es esa parte de tratar de encontrar otra vez esa vestimenta que me puede vestir de mejor manera. Y otra vez es desalineado a mis objetivos, a mis valores principales. Entonces, em, estoy muy agradecido que no se me dio luego, porque eso me empujó a investigar y a investigar y a investigar. Y es cuando me di cuenta que eso realmente no es lo que quiero hacer. Y entonces, mi último experimento es que lancé mi propia consultoría de storytelling, justamente para ayudar a hacer lo que hacía antes de gratis,
pero hacerlo ya de manera enfocada, profesional y ayudar a las personas que realmente lo necesitan, que no es a través de una deuda de $300,000 con un MBA increíble, sino es algo mucho más asequible a muchas más personas. O sea, esa parte es lo que me llena. Y entonces llevo apenas un mes y medio con este gran experimento y lo estoy disfrutando muchísimo. Se te nota muchísimo. Y quiero también hacer la reflexión que estás en un momento de cambio, de Ujú. transición. Muchas veces contamos historias, hablando de storytelling, contamos historias desde esto me sucedió en la vida, pero aprendí y ahora estoy acá, ¿no? Con finales felices, todo bien empaquetadito. Es la historia que yo personalmente siempre cuento, pero hay Claro. momentos en los que estamos, dicen, cuando una puerta se cierra, la otra se abre, pero casi no hablamos del corredor, de ese momento en medio de esos dos. Y tú estás haciendo un montón de cosas y también siento que hay mucho de corredor en tu trayectoria de este instante presente. Estoy segurísima que vas a compartir todo tu conocimiento con miles de personas, pero qué bonito acercarnos a ese corredor, acercarnos a esos momentos de transición que tienen un toque de incertidumbre, que tienen muchos interrogantes y apreciarlos, no esperar a que pasen rápido, no querer pasar la página y disfrutarlos. Y tú lo estás disfrutando y se te nota y lo estás haciendo de manera alineada con tus valores, que es algo demasiado valioso. También quiero comentar acá que tú y yo hemos estado en estos procesos y hemos podido hacer transiciones y cambios grandes, también con una gran dosis de privilegio, porque esto de renuncio y voy a ver qué hago y tengo la capacidad de decirle adiós a un salario mensual, no es algo que todas las personas puedan hacer. Y valoro mucho que quienes puedan hacerlo sean un ejemplo de alinearse con sus valores, sean un ejemplo de valentía, que igual la requiere, y que también sean un ejemplo de luego ir a extenderle una mano a otras personas y a mostrar que sí se puede y a mostrar que hay momentos en la vida en los que el llamado a un cambio es muy fuerte y tenemos que tomar acción y también que no siempre es posible. Y esto del privilegio era algo que conversábamos antes, así que quería traerlo a colación. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Este, y parte de esto, digo, hablando del tema de cuentos, es que los cuentos más memorables son los que tienen los contrastes más grandes, ¿no? Entonces, Cenicienta, ¿por qué nos encanta? Porque fue de literal la peor de la casa, la menos, con menos voz y menos voto y menos todo, a la princesa ¿no? Ese contraste es lo que crea una historia muy interesante, muy memorable. Y me encantó la analogía del corredor, porque vivimos en el corredor. Ujú. La vida es el corredor. O sea, la puerta final es, pues, cuando nos morimos. O sea, esa es la puerta final. O sea, en todo el resto del mundo vivimos en el corredor y entonces tienes que hacer que esa experiencia lo tienes que disfrutar. O sea, tienes que vivir en ese momento y no pasar ansiedad porque sigues en el corredor. Y eso es mucho más fácil con el privilegio que yo tengo. Pues obviamente he trabajado en grandes lugares. He tenido la gran fortuna de poder ahorrar muy bien en todos los lugares que he trabajado y pues tengo este momento, este espacio. Y aparte soy mantenido, mi esposa es la que trabaja ahorita, entonces es otro gran privilegio que tengo. Qué lindo, me encanta siempre como hablas de tu esposa con tanto cariño, con tanto amor, con tanta admiración. Qué lindo que siempre la incluyes. Y cambiando de tema, así como un poco más radicalmente, una de las publicaciones que compartiste recientemente hablaba de el uso de inteligencia artificial en tu trabajo, en lo que estás haciendo, en tu contenido, y en algún momento dijiste que tienes gran habilidad para escribir prompts, para escribir instrucciones a herramientas de inteligencia artificial y que a pesar de ello has encontrado grandes sesgos desde el punto de vista racial o de género. Y me pareció un tema interesante que nos compartas un poquito más sobre eso. Entonces, mira, yo me he puesto mucho a investigar este tema de sesgo.
porque en tema, básicamente, mucho lo que me anima es esta de cómo podemos tomar mejores decisiones como seres humanos, ¿no? Y parte es que comunicar las ideas es muy importante para elevar las mejores ideas a los foros más importantes. Y la otra parte es de cómo vigilamos e identificamos los sesgos que nos previenen o no nos permiten evaluar las ideas de la manera correcta, ¿no? Y entonces, los sesgos están presentes en todos los sistemas que creamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sistema de Estados Unidos ahorita, donde no hay cuidado para los niños. Entonces eso es un sesgo que desproporcionalmente afecta a las mujeres, porque las mujeres son las que primordialmente cuidan a los niños. Oye, y entonces, ¿y por qué no hay cuidado de los niños? Es que no paga. ¿Y por qué no paga? Es que primordialmente las únicas personas que hacen este trabajo son mujeres. Y entonces te das cuenta que los sistemas que hemos creado tienen sesgos metidos ahí que se refuerzan, ¿no? Y entonces es un tema que me apasiona y en temas de inteligencia artificial, lo que me preocupa mucho es que como parece que razona la herramienta, entonces la gente va a usarla como compañero de razonamiento, como compañero de toma de decisiones. Y yo lo hago también, ¿no? Hoy estoy buscando cámaras. Oye, ChatGPT, ¿cuál es la mejor cámara? Explícame por qué. Y me da unas cosas muy buenas, muy buenas. Pero el gran peligro es que estos modelos han sido entrenados con datos disponibles, no con datos representativos. Y este es el tema importante. Porque el chat lo que hace es que lo entrena sobre millones y billones de parámetros que son textos, imágenes, etcétera, que existen. Entonces, solo lo que existe es lo que está en lo que ha sido entrenado. Y entonces, si lo que existe tiene sesgo, el modelo no puede hacer otra cosa más que replicar ese sesgo en lo que te produce. Entonces, en mi caso muy concreto, a mí me gusta hacer caricaturas que acompañan los posts en LinkedIn porque son más divertidos, pero cuando yo quiero crear una escena de una oficina en la que yo participé, pues, ¿qué crees? Hay mujeres, hay personas de todos los colores, hay personas de distintos credos. O sea, hay muchas cosas ahí. Y cada vez que le pregunto, oye, créame una escena de oficina donde hay dos personas discutiendo, siempre son dos hombres pálidos. Siempre. Ese es el de golpe el primero. Y entonces este tipo de cosas, en este caso, pues es muy obvio, es muy tonto, ¿no? O sea, es muy básico, es representación visual de una caricatura, o sea, no es un caso súper avanzado. Pero ¿qué pasa cuando usamos esta tecnología para ayudar a la policía a encontrar sospechosos? Que esto no es de ciencia ficción, está pasando hoy en día en Estados Unidos que están usando tecnología de reconocimiento facial para detectar quién pudo haber sido el que robó la licorería o el que lo robó la tiendita. Y está documentadísimo que estos sistemas tienen más errores con gente de tez oscura que con gente de tez pálida. Entonces, no es un hipotético, es un hoy. Total. Y me hace pensar, continuando con el hilo de contar historias, que esa es la historia que estamos contando. Esa es la historia que vamos a contar y que va a quedar registrada de nuestra década actual y qué es lo que queremos contar y de qué manera todos estos sesgos, biases en los sistemas están representando quiénes son y la problemática social, política que puede generar es muy profunda. Así que te agradezco que hables sobre eso de manera pública. No tenemos la solución inmediatamente, pero sí es muy importante observarlo y a todas las personas que estén utilizando las herramientas, que son muy cool, muy útiles, absolutamente, pero tenemos que tener esto muy presente. Pues mira, te voy a decir que sí hay algo que podemos hacer. ¿Qué, por favor? Y es algo muy básico y va a tardar tiempo, pero es que hay que comunicar más, hay que escribir más, hay que crear más. O sea, el contenido en español, por ejemplo, muy mala representación en el Internet. Un porcentaje demasiado bajo del contenido disponible en el Internet hoy está en español. Está disponible para los hispanoparlantes. Entonces, muy poco contenido de personas de género femenino, muy poco contenido de personas con perspectivas distintas. ¿Por qué? Porque los mismos sistemas que creamos fomentan más las voces de personas que se parecen a mí y mucho menos las voces de personas que no se parecen a mí. Y entonces, eso es lo que podemos combatir porque estos modelos siempre van a existir y entre más sofisticados se vuelven, más van a poder encontrar cosas para entrenarse. Pero lo que van a buscar es contenido. ¿Y dónde está ese contenido? Yo hablaba con ingenieros
que me decían, grande idea, encuéntrame el contenido. Entonces, son ejemplos, digo, muy básicos, pero o sea, es una problemática tan estúpida que es que no está disponible. Entonces, por ejemplo, Mm. muchos de los modelos que entrenan en temas de negocios en inglés usan los correos de Enron como base para entrenar el modelo sobre cómo comunicarse en inglés. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué empresa quiere decirle a un investigador, oye, toma todos los correos de mi empresa y estudia los usos de los patrones? Nadie va a hacer eso, pero no va a ser qué vas a encontrar y mi confidencialidad y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué usan? Pues lo que hay. ¿Y qué hay? Pues todo lo que está es público porque pues, se publicó en la corte de un caso de fraude horrible. Entonces es Horrible. un gran ejemplo de lo que es disponibilidad de datos versus la no disponibilidad. Entonces yo digo a ti, Caro, tú lo que estás haciendo es genial, hay que hacer más de esto. A todos los que nos escuchan, los animo muchísimo a crear sus contenidos, o sea, encontrar su voz, plasmarla en el internet, en todas las partes, porque su perspectiva vale mucho y solo así podemos realmente crear un mundo digital que se parece a la realidad. Uy, me encanta. Qué forma tan práctica de hacer el cambio desde nuestras perspectivas, desde lo que podemos aportar, nuestro granito de arena y sobre todo lo que dices, rescatar y resaltar la voz de cada persona. Cada persona tiene una voz muy valiosa y los queremos animar, las queremos animar a que sigan adelante y que compartan ese mensaje que quieren dejarle al mundo. Lo necesitamos, ojo acá, lo necesitamos, no solo porque es hermoso y valioso y precioso, sino porque literalmente la evolución de tecnología lo requiere. Me encanta ese cambio y esa nueva perspectiva. Y te quiero preguntar a ti, para cerrar, si tú tuvieras un micrófono, un megáfono o un earpiece, un audífono que le llegara a todos los seres humanos de este planeta Tierra, ¿cuál sería el mensaje que le quieres dejar? Que tu experiencia, tu perspectiva es valiosa como es. No requieres más. No requieres adiciones, grados. O sea, es valiosa porque es. Y entonces no tengas miedo. Compártela. Qué Es en lindo, serio. qué lindo. ¿Y hay un legado, hay un regalo que le quieres dejar al mundo pensando en tu versión futura en 50 años, mirando hacia atrás? ¿Qué te gustaría dejarle al planeta? Mira, primordialmente me encantaría dejar una comunidad más sana, con más respeto. Entonces solo empiezo con mis hijos, desde cómo los quiero educar a ser miembros de la comunidad, respetuosos, cariñosos, generosos. Y sí creo realmente que es mucho que tiene que ver con la comunicación sincera, sin ego, porque Me el ego encanta. nos apunta a cosas que no son correctas, que ni siquiera queremos nosotros mismos y que dañan a los demás. Entonces, si tuviéramos un mundo que pudiera ser más sincero y más auténtico, creo que nos iría mucho, mucho mejor. Y si yo tuviera una parte infinitamente chiquita en lograr algo así, estaría muy, pero muy orgulloso. Ya lo estás haciendo. Así que gracias, gracias, gracias por tu ejemplo, por la inspiración, por lo que compartes, por las investigaciones que estás realizando y luego compartes lo que encuentras, por los experimentos que realizas en tu vida como si fuera un propio laboratorio y por el modelo que estás haciendo para tus hijos y para muchas personas. Gracias por este espacio, Jorge. Gracias por tu amistad y estaré haciéndote barra para que todo lo que estás haciendo siga creciendo muchísimo. Y vamos a dejar en los comentarios tu link de LinkedIn para que las personas te sigan también. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias y hasta pronto.